Permitidme vos que prestéis oídos a mi relato, conduciros a través de una crónica sombría, un testimonio nacido no del capricho, sino de la profunda meditación sobre los límites de la ambición humana y la naturaleza de la desdicha. Os ruego que contempléis la historia de Frankenstein o el moderno Prometeo. En el corazón de esta narración yace un joven estudiante, Víctor Frankenstein, natural de Ginebra, cuya alma noble fue consumida por una sed de conocimiento febril y peligrosa. No buscaba las glorias mundanas del poder o la riqueza, sino desvelar los arcanos mismos de la vida y la muerte. Deseaba en su soberbia convertirse él mismo en fuente de existencia. Impulsado por esta pasión que todo lo devora, se entregó a labores profanas en la soledad de su taller, reuniendo los restos de lo que fue una vez humano para animar con una chispa impía una nueva forma de vida. ¡Ah! Noche aciaga. En una velada lúgubre de noviembre, bajo la luz trémula de una vela casi consumida, vio a su creación agitarse y respirar. Mas cuán terrible fue la visión. La belleza que había soñado se reveló como una horrenda parodia del ser humano. Los rasgos que había seleccionado con esmero se tornaron, al cobrar vida, en una máscara de espantosa deformidad. Horrorizado por la abominación que había desatado, el creador huyó, repudiando a su vástago en el mismo instante de su nacimiento. Abandonó a esta criatura, a este ser miserable, a un mundo que no estaba preparado para recibirla, condenándola a una soledad que ningún corazón puede soportar. Pero esta criatura, este desdichado ser, no nació con el alma ennegrecida. Poseía como vos o como yo un anhelo de afecto, una capacidad para la bondad y una sed de comprensión. Observó a la humanidad desde las sombras, aprendió su lenguaje y admiró sus virtudes. Sin embargo, cada intento de acercarse, cada ruego de compañía, fue recibido con gritos de terror y actos de violencia. Fue la crueldad del hombre y el gélido abandono de su propio Dios y Creador lo que emponzoñó su espíritu y trocó su anhelo de amor en una desesperada sed de venganza. La historia que tenéis ante vos es, pues, el relato de este funesto duelo entre el padre irresponsable y el hijo proscrito. Es una espiral de desolación, remordimiento y destrucción que persigue a su artífice desde las aulas hasta los vastos y desolados páramos del hielo ártico. Os pregunto, pues, ¿dónde reside la verdadera monstruosidad? ¿En el ser deforme que ruega por compasión o en el corazón del hombre que, jugando a ser Dios, rehúsa amar aquello que ha creado? Meditad sobre esto, pues es una advertencia solemne contra los peligros de una ambición que no conoce límites morales. El espectro de Mary Shelley. Escribir sobre una vida, amado lector,
es invocar un espectro. Es un acto de nigromancia imperfecta, un intento de trazar los contornos de un alma que hace tiempo se disipó en el éter, dejando tras de sí apenas el eco de un nombre y el peso de sus obras. Mi nombre, como ahora se me conoce, es Mary Shelley. Pero ese nombre es en sí mismo una criatura ensamblada, una quimera de identidades. Soy la hija de Mary Wollstonecraft, la luminaria caída que abogó por los derechos de la mujer y murió para traerme al mundo. Y también soy la hija de William Godwin, el filósofo que redefinió la justicia. Y soy, para la posteridad, la esposa de Percy Bysshe Shelley, ese cometa de genio poético. Sin embargo, por encima de todos estos parentescos, se me conoce por una sombra que proyecté sobre el mundo a la temprana edad de 19 años. Se me conoce como la madre de un monstruo. La posteridad es un juez caprichoso. Ha tomado mi visión de vigilia, mi exploración del dolor y la soledad, y la ha reducido a un simple cuento de horror. Pero mi vida no fue un cuento gótico, aunque estuvo plagada de más tumbas y pérdidas de las que cualquier ficción se atreviera a inventar. Fue una meditación filosófica, una búsqueda de conexión en un mundo que parecía diseñado para el aislamiento. Nací de la unión de dos de las mentes más radicales de Inglaterra. Mi madre fue la autora de la Vindication, mi padre el de la justicia política. Fui concebida en la teoría y nací en la tragedia. El aire que respiré por primera vez fue el de la muerte. Mi llegada fue el precio de la partida de mi madre. Así, desde mi primer aliento, estuve ligada al espectro de la pérdida. Vengo a ustedes no como un personaje histórico, sino como una conciencia. Vengo a relatar cómo se forja un espíritu en el crisol de la melancolía y el intelecto, cómo la soledad se convierte en un lienzo y cómo, en la noche más oscura del alma, en una villa a orillas del lago Le Mans, una joven que había perdido a sus propios hijos en el mundo real, dio a luz a una criatura de la imaginación que se negaría a morir. Esta no es la historia que conocen. Esta es la historia del vacío que precede a la creación y del precio que el creador debe pagar. La forja de un espíritu. Mi existencia comenzó en el umbral del sepulcro. El 30 de agosto de 1797 entré en este mundo y 11 días después, aquella que me dio vida lo abandonó. Mary Wollstonecraft, mi madre, un nombre que para mí no era más que un retrato en la pared y un monumento de piedra en el cementerio de St. Pancras. Fui por tanto la hija de mi padre William Whopey, un hombre de intelecto colosal y corazón distante. Me crió entre los fantasmas de sus teorías filosóficas. No tuve una infancia de juegos pueriles, tuve una educación de debates solemnes. Mi padre no creía en la tiranía de la rutina escolar, sino en la libre exploración de la mente. Mi aula fue su biblioteca, mis compañeros de juego, los libros que la poblaban. Pero mi verdadera educación, la que formó el núcleo de mi ser, la recibí en la soledad del Camposanto. Era allí en el cementerio de San Pancras donde me retiraba del mundo. Llevaba mis libros a la tumba de mi madre y leía sobre la hierba que crecía sobre sus restos. Fue allí donde aprendí a trazar las letras de mi propio nombre, siguiendo la inscripción de su lápida. La muerte no era para mí un terror abstracto. Era mi primera maestra, mi más antigua compañera. Esta soledad era a la vez mi refugio y mi prisión. Mi padre, aunque un gigante filosófico, era un hombre que requería una atención que yo, con mi naturaleza silenciosa e introspectiva, no siempre podía proporcionar.
Su segundo matrimonio con la señora Mary Jane Claymore, una mujer práctica pero carente de la sensibilidad de mi padre, trajo al hogar una tensión que agudizó mi sensación de ser una extraña en mi propia casa. Su hija Claire, con su vivacidad y su deseo de brillar, era un fuego constante junto a mi agua tranquila. Yo era una criatura de la sombra, satisfecha con mis libros y mis sueños. Devoraba los relatos de viaje, la poesía de Coleridge, quien en una visita memorable recitó la balada del anciano marinero en nuestro salón, infundiendo en mi joven mente el terror sublime del hielo y la culpa, y las meditaciones filosóficas de mi propio padre. Vivía en el pasado, en la compañía de mi madre muerta, y en el futuro, en la anticipación de un algo que aún no podía nombrar. Mi corazón era un instrumento afinado, esperando la música que lo hiciera vibrar. Y entonces, como un cometa que atraviesa el cielo nocturno, apareció él. Tenía yo 16 años. Él era un visitante frecuente en el salón de mi padre, un joven poeta de belleza etérea y ardor revolucionario. Se llamaba Percy Bysshe Shelley. Era un discípulo de la filosofía de mi padre, pero mientras mi padre escribía sobre la libertad, Percy la encarnaba. Hablaba de derrocar tiranos, de la belleza del amor libre y de la poesía como el aliento de un nuevo mundo. Nuestras almas se reconocieron al instante. Él vio en mí no a una niña, sino a la hija de Mary Wollstonecraft, un intelecto capaz de comprender sus sueños más elevados. Yo vi en él la liberación de mi existencia gris y solitaria. Nuestros encuentros se volvieron clandestinos, nuestras conversaciones más intensas. Nos reuníamos, como no podía ser de otra manera, junto a la tumba de mi madre. Fue allí, en ese lugar de descanso, donde le declaré mi amor. Mi padre, el gran filósofo del amor libre, reaccionó con furia de un propietario convencional. Shelley estaba casado, tenía una hija, pero nosotros éramos jóvenes y estábamos imbuidos de la creencia romántica de que nuestras almas estaban por encima de las leyes mezquinas de la sociedad. En la oscuridad de una noche de julio de 1814, acompañada por mi hermanastra Claire, huí con Percy a Francia. Dejé atrás mi hogar, mi padre y mi reputación. No lo lamenté. Había elegido mi destino. Había cambiado mi aprendizaje silencioso entre las tumbas por un viaje tempestuoso hacia lo desconocido. Aún no lo sabía, pero la soledad que había definido mi infancia no era nada comparada con la desolación que me esperaba. Y la criatura que acechaba en mi futuro no era solo la del amor, sino la de una ambición más oscura, una que aguardaba en las frías aguas del lago de Ginebra. El verano sin sol y el fuego de Prometeo. Nuestra fuga a Francia, aunque poética en su rebelión, no fue un idilio. La realidad, amado lector, rara vez lo es. Estuvo teñida por la persecución de la sociedad, la escasez de fondos y, para mí, la primera punzada del dolor más agudo que una mujer puede conocer: la pérdida de un hijo. Mi primera hija, nacida prematuramente, me fue arrebatada por el destino casi tan pronto como llegó. Un pequeño fantasma que me enseñó la fragilidad de ese principio de la vida que tanto obsesionaba a los filósofos. Llegamos a Ginebra en 1816, pero el verano no llegó con nosotros. Ese año el mundo se sumió en una penumbra antinatural. El cielo estaba velado por la ceniza de una distante erupción volcánica, la del Tombora, que ahogó al sol y sumió a Europa en un frío húmedo y perpetuo. El paisaje que nos rodeaba era de una belleza sublime y aterradora. Los Alpes se alzaban como titanes dormidos y el lago Le Mans
era un espejo oscuro que reflejaba las tormentas eléctricas casi nocturnas que rasgaban el cielo. Nos establecimos cerca de la villa Diodati, alquilada por el magnético y tempestuoso Lord Byron. Nuestra compañía era un nexo de genios inquietos. Byron, el poeta coronado de escándalo y belleza oscura. Mi Percy, el idealista etéreo que creía en la perfectibilidad del hombre. Y el doctor Polidori, el médico de Byron, un hombre de ciencia que observaba con celos el fuego de los demás. Encerrados por la lluvia incesante, ¿qué podíamos hacer sino avivar las llamas de nuestro propio intelecto? Nuestras noches no eran de reposo, sino de intensa especulación filosófica. El tema que volvía una y otra vez como una polilla a las llamas era la naturaleza de la vida misma. Hablábamos del galvanismo, circulaban historias de cómo las patas de una rana muerta, tocadas por la electricidad, volvían a saltar. Hablábamos de los experimentos del doctor Erasmus Darwin, quien supuestamente había animado la materia muerta. La conversación se deslizaba inevitablemente hacia el ibris, la ambición prometeica. ¿Podría el hombre moderno, el nuevo filósofo natural, usurpar el papel del creador? ¿Podríamos ensamblar las partes de un ser y mediante la chispa de la electricidad o algún otro poder oculto infundirle aliento? Estábamos jugando a ser dioses, sentados en un salón mientras el mundo exterior gemía bajo una tormenta antinatural. Fue en una de esas noches de junio, mientras el viento golpeaba las ventanas y la lluvia caía como un sudario, que Lord Byron, con su característico sentido del drama, lanzó el reto. Habíamos estado leyendo una colección de cuentos de fantasmas alemanes. «Podemos hacerlo mejor», declaró. «Escribamos cada uno una historia de fantasmas». ¡Qué ironía! Los demás hombres de letras consumados tomaron el desafío con entusiasmo. Byron esbozó un fragmento sobre un vampiro. Polidori, observando, absorbía esta idea y la convertía en suya propia. Percy comenzó un relato basado en sus primeros recuerdos. Y yo no pude escribir nada. Sentí una humillación profunda. Yo, la hija de Godwin y Wollstonecraft, rodeada de poetas, me veía obligada a admitir que no tenía una historia. Cada mañana me preguntaban con una sonrisa burlona si había concebido mi fantasma, y cada mañana yo respondía con la terrible vacuidad de mi fracaso. Pero la semilla estaba plantada, esperando la visión que la haría germinar. La visión no llegó como un susurro, sino como una convulsión. Las conversaciones sobre el principio de la vida habían continuado. Una noche, la discusión se había centrado en la posibilidad de reanimar un cadáver. Tal vez un cadáver podría ser reanimado, se dijo. El galvanismo ha dado testimonio de tales cosas. Tal vez las partes componentes de una criatura podrían ser manufacturadas, unidas y dotadas de calor vital. Esa noche me retiré a mi alcoba, pero no dormí. Mi mente estaba en un estado de agitación febril. No fue un sueño, sino una visión de vigilia. La vi con los ojos cerrados, pero con una aguda visión mental, tan vívida como la realidad misma. Vi al pálido estudiante de artes impías arrodillado junto a la cosa que había ensamblado. Vi la figura horrenda de un hombre extendido, y entonces, por el funcionamiento de alguna máquina poderosa, vi al ser mostrar signos de vida y agitarse con un movimiento convulso y antinatural. El terror me heló la sangre, porque lo que vi a continuación no fue el triunfo de la ciencia, sino el horror del éxito. Vi al creador huir de su obra, horrorizado por la abominación que había desatado. Vi a ese espectro, amarillo y acuoso, abrir sus ojos y respirar con dificultad. Me desperté de mi trance presa del pánico. Me senté en la cama, el corazón latiéndome en el pecho, tratando de disipar la imagen con la realidad de mi habitación.
Pero la imagen no me abandonaba. Era 1000 veces más aterradora que cualquier cuento gótico de castillos y espectros, porque su terror provenía de algo que podría ser. Lo he encontrado, pensé. Lo que me aterrorizó a mí aterrorizará a los demás. Tomé la pluma a la mañana siguiente. El desafío de Byron había sido escribir una historia de fantasmas, pero mi visión no era un fantasma, era algo infinitamente más moderno y perturbador. No era la historia de un alma que regresaba de la tumba por medios divinos o infernales, sino la historia de un cuerpo ensamblado por medios humanos y científicos, abandonado por su creador en el momento de nacer. Comencé a escribir lo que pensé que sería un cuento corto, apenas suficiente para satisfacer nuestro desafío. Pero la criatura, una vez concebida, no me dejaba en paz. Crecía más allá de mi control, me exigía una voz, exigía una filosofía. Me preguntaba con los ojos mudos, ¿qué le debe un creador a su creación? Mi propia melancolía, mi sensación de aislamiento, el dolor por la hija que había perdido y el miedo constante por la vida de mi hijo William, que dormía en la cuna mientras yo escribía, todo se vertió en la página. Yo era el pálido estudiante, temeroso de lo que había hecho, y yo también era la criatura, sola en un mundo que me juzgaba monstruosa antes de que hubiera hablado. Percy me animó a expandir la idea, a darle la profundidad que merecía, y así, mientras el verano sin sol se convertía en un otoño sombrío, mi progenie literaria tomó forma. No estaba simplemente escribiendo una novela de terror, estaba dando a la luz, sin saberlo, a un género completamente nuevo. Estaba planteando la pregunta que definiría los siglos venideros. ¿Qué sucede cuando nuestra ambición científica supera nuestra responsabilidad moral? Estaba inaugurando la era de la ciencia ficción. La desolación. Dejamos Ginebra con el manuscrito de mi criatura tomando forma, pero el mundo al que regresamos no era un santuario, era un escenario preparado para la tragedia. El destino, al parecer, castiga la ambición intelectual con una crueldad personal. El año 1816, que había visto el nacimiento de mi idea, vio también el descenso a la oscuridad de aquellos a quienes amaba. La tinta de mis primeras páginas apenas estaba seca cuando nos golpeó la noticia. El suicidio de mi media hermana, Fanny Imlay, la otra hija de mi madre, una criatura tan sensible que el mundo la quebró. Y poco después, como un eco macabro, la tragedia de Harriet, la primera esposa de Percy, quien en su propia desesperación buscó el olvido en las frías aguas del Serpentín. ¡Qué espantosa ironía! La muerte nos abrió paso al altar. Percy y yo pudimos por fin casarnos, pero el velo de novia estaba tejido con el luto. Mi horrenda progenie literaria fue completada en medio de este torbellino de dolor. Frankenstein o el moderno Prometeo, que se publicó en 1818. Salió al mundo en silencio, anónimamente. Yo, una mujer de apenas 20 años, me escondí tras el velo del anonimato, sabiendo que la sociedad no aceptaría que tal horror pudiera nacer de una mente femenina. La especulación fue inmediata. ¿Era obra de mi padre? ¿Era quizás de mi esposo, el genio poético Shelley? El mundo buscaba a un hombre, a un filósofo cínico o a un científico audaz como autor. La idea de que una dama pudiera concebir una historia que no solo aterrorizaba, sino que interrogaba los fundamentos de la vida y la moral, era más monstruosa para ellos que la propia criatura. Pero el verdadero horror no estaba en la página, estaba en la vida que se me estaba desmoronando. Mientras el mundo leía sobre un creador
que abandonaba a su criatura, yo me convertía en una madre cuyos hijos eran arrancados de sus brazos. La maternidad que yo había anhelado como el antídoto a mi propia infancia solitaria se convirtió en mi Gólgota personal. Habíamos buscado el sol en Italia, esperando que su calor curara nuestras almas heridas, pero Italia para mí se convirtió en un cementerio bañado por el sol. Primero, mi pequeña Clara murió en Venecia en 1818 en mis brazos, su pequeño cuerpo sucumbiendo a la disentería mientras corríamos de ciudad en ciudad buscando una ayuda que nunca llegó. Su pérdida fue un desgarro. Y luego, en 1819, en Roma, el golpe que partió mi alma en dos. Mi hijo William, mi Walmus, el niño de los ojos brillantes que era el reflejo de Percy. La malaria se lo llevó. Recuerdo estar de pie junto a su lecho de muerte, paralizada, viendo cómo la vida se extinguía en su pequeño cuerpo. Con él murió la luz de mi juventud. Mi pluma había creado un monstruo que sobrevivió a la negligencia de su creador, pero yo en la vida real no pude salvar a mis hijos. El tema central de mi novela, el padre negligente, el creador que huye de su responsabilidad, no era una abstracción filosófica, era el grito de mi propio miedo. Yo era Víctor Frankenstein, no en su ambición, sino en su fracaso. Había dado vida a una criatura en la ficción, solo para ver cómo la vida real me arrebataba las mías. El dolor me consumió, me volví fría, distante, un espectro entre los vivos. Percy, mi amado Percy, intentaba alcanzarme a través del velo de mi dolor, pero yo estaba perdida en el páramo de mi luto. Nuestro paraíso italiano se había convertido en un exilio lleno de fantasmas. Y entonces, cuando creía que el destino había agotado sus flechas, preparó su golpe maestro. El 8 de julio de 1822, una fecha que arde en mi memoria como la pira que consumió su cuerpo. Percy había zarpado en su pequeño velero, el Don Juan, irónicamente rebautizado Ariel, a través del Golfo de la Spezia. Una tormenta súbita, violenta, como las que habíamos presenciado en Ginebra, se levantó. Siguieron días de una agonía silenciosa, la espera, la esperanza nauseabunda que lucha contra la certeza de la desesperación. Y luego los cuerpos, arrojados en la orilla, irreconocibles. Tuvimos que identificarlo. Lo hicimos por el volumen de Keats en el bolsillo de su chaqueta, su corazón intacto a pesar de las llamas de la pira funeraria que por las leyes de la cuarentena debíamos encender en la playa. Vi entonces arder al poeta, que era el sol de mi universo. Vi cómo el fuego consumía al hombre que me había rescatado de la tumba de mi madre, solo para dejarme en una tumba aún más profunda. Tenía 24 años, era viuda, había perdido a mi madre, a mi primera hija, a mi hermana, a Clara, a William y ahora a mi compañero del alma. La desolación era completa. La criatura de mi pluma y yo nos habíamos encontrado por fin en el mismo páramo de soledad. La pluma solitaria y el nacimiento de un género. La soledad ya no era una elección filosófica como en mi juventud, sino una condición de la existencia. Regresé a Inglaterra no como la muchacha rebelde que había huido, sino como la viuda de Shelley y la madre anónima de Frankenstein. La sociedad que primero me había condenado por mi fuga, ahora me miraba con esa piedad fría reservada a las mujeres caídas que han sido castigadas por el destino. Mi vida se partió en dos. Dejé de ser la compañera de un poeta para convertirme en la guardiana de una llama. Tenía un deber terrenal. Mi hijo superviviente, Percy Florence, el único fragmento de luz que me quedaba de mi paraíso italiano. Y tenía un deber sagrado, preservar el legado de Percy Bysshe Shelley, asegurándome de que su genio poético no fuera silenciado
por la moralidad hipócrita de Inglaterra. Pero para criar a mi hijo y honrar a mi esposo necesitaba sobrevivir. Y para una mujer de mi posición, sin fortuna propia, solo había un camino: la pluma. Mi pluma, que había sido un instrumento de exploración filosófica en Ginebra, se convirtió en mi herramienta de trabajo, mi sustento. Me convertí en una escritora profesional. Escribí biografías para enciclopedias, artículos de viaje, notas editoriales. Me convertí en una literata a sueldo, un destino que mi padre, a pesar de sus principios, consideraba degradante por mi sexo, pero que mi madre, la gran Wollstonecraft, habría entendido como la verdadera vindicación. Mientras tanto, mi horrenda progenie seguía su propio camino. Frankenstein había cobrado vida propia, representando en los escenarios de Londres adaptaciones teatrales burdas que simplificaban mi filosofía en un mero espectáculo de terror. La gente conocía al monstruo, pero desconocía a su madre. Y es aquí donde la posteridad, en su prisa, ha cometido su mayor error de juicio. Ha confundido mi obra con un cuento gótico. ¡Qué ceguera! Los castillos en ruinas y los espectros del pasado no eran mi interés. El terror de Frankenstein no proviene de lo sobrenatural, sino de lo natural. No es un fantasma, sino un experimento. Yo no miré hacia el pasado feudal, como mis contemporáneos, miré hacia el futuro científico. La pregunta que yo planteé no fue ¿qué sucede si un fantasma nos acecha?, sino ¿qué sucede si el hombre, armado con el conocimiento que roba a la naturaleza, usurpa el poder de la vida? Mi moderno Prometeo, Víctor Frankenstein, no es castigado por los dioses por robar el fuego, es castigado por su propia creación, por su negligencia, por su fracaso en amar aquello que ha creado. El horror no es la criatura, el horror es el abandono. Con esto, sin pretenderlo, abrí una puerta que no volvería a cerrarse. Di a luz no solo a una criatura, sino a un género. Tomé la ciencia, o lo que entonces pasaba por ciencia, el galvanismo, la química, la filosofía natural, y exploré sus consecuencias morales y sociales. Hice la pregunta que definiría el siglo venidero y el siguiente: ¿qué significa ser humano cuando la tecnología nos permite rehacer la humanidad? Ese, amado lector, es el nacimiento de la ciencia ficción. Mi pluma no descansó allí. En mi soledad mi mente viajó de nuevo al futuro, pero esta vez a un futuro de desolación total. Escribí El último hombre, The Last Man. Sin Frankenstein fue mi pesadilla personal sobre la creación, El último hombre fue mi elegía por el mundo que había perdido. Concebí una humanidad futura barrida por una plaga imparable, dejando a un solo superviviente. Fue otra obra nacida del luto, un eco de mi propia soledad proyectado sobre el lienzo de la humanidad. El mundo no estaba preparado para tal profecía. La crítica la tildó de mórbida, una fantasía sombría de una mente afligida. No vieron que era de nuevo una exploración de los límites de nuestra existencia. Mis últimos años los dediqué a la tarea que me había impuesto, la edición de las obras poéticas de Percy. Fue un acto de devoción y quizás de penitencia. Me convertí en la curadora de su llama, luchando contra la censura de mi suegro para asegurar que la voz de mi esposo resonara para las generaciones futuras. Viví a la sombra de mi propia creación y del genio de mi esposo. La sociedad me veía como la reliquia de Percy Shelley, mientras el público me leía sin saber mi nombre. Pero yo había hecho mi trabajo, había criado a mi hijo, había salvado la poesía de mi amor, y había plantado una semilla en la imaginación del mundo, una criatura hecha de partes muertas que se niega a morir, y la pregunta eterna que camina a su lado.
Epílogo. La vida que fue una tormenta ahora amaina. Los grandes vientos que arrancaron de mi lado a Percy y a mis hijos se han convertido en un susurro. He vivido más allá de la tragedia, más allá de la pasión, y he entrado en una suerte de penumbra tranquila, aunque melancólica. Mi única progenie de carne y hueso, mi hijo Percy Florence, ha crecido. No es el poeta etéreo que fue su padre, ni el filósofo radical que fue su abuelo. Es quizás, para mi alivio, algo mucho más seguro. Un hombre bueno, un caballero inglés. En él he cumplido mi deber terrenal. He protegido la llama de Selim y he criado a mi hijo lejos de los acantilados donde su padre y yo nos atrevimos a bailar. Y luego está mi otra progenie, mi progenie intelectual, mi criatura. El mundo, en su simplicidad, ha adoptado a mi Frankenstein. Lo ha puesto en el escenario, lo ha convertido en un espectáculo de sustos baratos, en un monstruo de feria. No lo han entendido. Pero no me importa. Una madre no deja de amar a su hijo porque el mundo lo llame monstruo. Mi criatura no es un fantasma. Los fantasmas, amado lector, pertenecen al pasado, sus ecos de un mundo que se rige por la superstición y la fe. Mi criatura es un profeta, pertenece al futuro. No escribí sobre lo sobrenatural, escribí sobre lo científico, escribí sobre el momento en que el hombre, en su arrogancia, deja de preguntar ¿quién soy yo? Y comienza a preguntar ¿qué puedo crear? Les entregué al moderno Prometeo no para advertirles sobre los dioses, sino para advertirles sobre ustedes mismos. Les dije que la ciencia sin conciencia, que la ambición sin responsabilidad moral, que la creación sin amor es el verdadero horror. Mientras el hombre siga jugando a ser Dios, mientras siga ensamblando sus propias versiones de la vida, ya sea con electricidad, con vapor o con las artes que aún no han soñado, mi criatura caminará a su lado, mi advertencia vivirá. Ahora la enfermedad que se asienta en mi cerebro comienza a robarme las palabras, a velar el mundo. El final se acerca. Miro hacia atrás y veo a la niña que leía en la tumba de su madre. Veo a la joven que huyó en la noche con el poeta más brillante de su generación. Veo a la madre que lloró sobre las tumbas de sus hijos en Italia y veo a la mujer que en una noche de tormenta en Ginebra concibió un monstruo que la sobrevivirá a todos. Fui la hija de la vindicadora de los derechos de la mujer y viví mi vida escribiendo para mantenerme. Fui la esposa del poeta del viento del oeste y dediqué mi viudez a preservar su luz. Pero cuando el mundo piense en mí, no pensará en mi dolor, ni en mi amor, ni siquiera en mi defensa de la pluma femenina. Pensarán en mi monstruo. Mi nombre, Mary Wollstonecraft Shelley, quedará atado para siempre, no a la luz de mi amor, sino a la sombra de mi creación. Y así, la escritora de la primera historia verdadera de ciencia ficción se retira, dejando que su espectro resuene en los siglos veniderados.